Julia Dosa ya cronometra. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Guaraní Cerro Porteño. Arzamendia la metió para Ruiz, corre profundo, peligrosísimo. Escobar está dentro del área, vino para Escobar en rechazo, le queda a Rodrigo, sigue el peligro, va Rodrigo, enganchó, le quedó para la zurda, le pegó el arquero Centurión que va al rebote, cae Palau que reclama falta y saca desde el fondo Morel. Llegó profundo Cerro Porteño con el tiro del capitán Rodrigo Rojas, pasó Rodrigo y va Arzamendia y Arzamendia le pegó. Potentísimo, no pasó lejos del travesaño, gran tiro de Arzamendia. Pica Esparza, se va Benítez, Benítez para Esparza, retrocede Raúl, centro de Esparza, arriba peligroso, García, ¡gol! ¡Gol de Guaraní! Epifanio García, atropellada letal, la cruzó muy bien Esparza y García de cara al arco no perdona. Guaraní se pone en ventaja aquí en Itagua por Copa Paraguay. Guaraní le está ganando a Cerro Porteño 1-0. Allí va Esparza, sigue Esparza, Raúl retrocede, la pelota tocada para Martínez, apunta a Martínez, le pegó, bombazo que se pierde muy cerca del poste derecho, gran tiro de Ramón Martínez. Recordando que le hizo un gol, por ejemplo, sobre el final del partido a Libertad, Ramón Martínez. Bogarín que toca para Esparza, Esparza y el centro al área, peligroso, entró Martínez, insiste Bogarín, Bogarín tira cerca del poste, es el final de la primera etapa, está ganando Guaraní 1-0 con el gol de Epifanio García. Confundido Cerro, tendrá que trabajar en vestuarios Cubero. Llega primero Rodrigo Bogarín para Guaraní, desvió Rodrigo, alcanza el topo que la mete al área, solo Conejo, Conejo recibió, giró, llega por derecha, Rojita le pegó, salvó Centurión, córner, que cerca estuvo Cerro del empate, salvó Víctor Centurión. Está retornando Cerro Porteño, Martínez lo vio a Esparza y Esparza va por el medio Martínez, por derecha Roney, espera García, va Esparza, gana Esparza, centro, arriba Roney, gol. ¡Gol de Guaraní! Guaraní, Roney Redes cerrando, vuelve a funcionar la fórmula. Esparza que desborda, que cruza la pelota, cierra, atropella, conecta y convierte. Roney Redes, Guaraní se está instalando en las semifinales de la Copa Paraguay aquí en Itagua. Guaraní pasa a ganarle a Cerro Porteño 2-0. Tira el uruguayo, tira Arzamendia. Va Novik, tiro libre para Cerro, Novik. La pelota por encima del travesaño, pasó cerquita, se salvó Guaraní. Y pasó el susto también para el legendario en esta pelota. Y le dio el balón a Bogarín, Bogarín para Esparza, Esparza que levanta para Ramón Martínez. Va cruzando en el fondo Alexis Duarte, corre Ramón Martínez, acelera, gana, solo Redes, tiró, Guaraní, espectacular contragolpe, se animó Ramón Martínez cuando llegó en la zona caliente, cambió de ritmo, aceleró y cruzó la pelota y Redes que venía acompañando, aprovecha, empuja esa pelota, tira Novik, la pelota arriba para Turín, para Topo, gol de cabeza, Centurión la quitó al córner. Y la importancia, por supuesto, de que el arquero esté bien, como es el caso de Víctor Centurión, porque cuando fue exigido respondió bien. El golpe de cabeza de un atento Benítez. Tiene Novik, el árbitro Julia Dosa ya marcó el final, ganó Guaraní, goleó a Cerro Porteño 3-0 y clasificó para disputar las semifinales de la Copa Paraguay.